me va a tocar nombrar un monitor que me ayude con esto para la próxima sesión, que esté de pronto pendiente de los aprendices que ingresan. Bueno, por favor, micrófono abierto. Juliet, ¿tienes el micrófono abierto? Ok. Listo. William está preguntando, escuchando, ya empezamos la grabación. ¿Sí me están escuchando? Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar con algunas apreciaciones de la evidencia anterior. Muchachos, muy buenos trabajos. Por ahí algunos trabajos que me parecieron interesantes, como los de Sandra Montealegre, Laura Palacio, Janet Liliana, que está por ahí. Trabajos muy buenos de la presentación de modos y medios de transporte. Algunas consideraciones de pronto de esas evidencias es que hagamos lo posible por, de alguna manera, referenciar de dónde obtuvimos la información y de referenciar de dónde sacamos las imágenes, ¿sí? Por ahí hay alguna persona que se equivocó de diapositivas, no alcancé como de pronto a hacerle una retroalimentación, pero entonces para que lo tengamos en cuenta, creo que es Steven Muñoz, que confundiste de pronto el marítimo con el terrestre, para que lo tengas en cuenta. Sí, fueron ellas. No, fueron muy buenos trabajos, la verdad. Muy buenos trabajos. Jonathan también, muy buenos trabajos. Algunos que hicieron la presentación con video y otras personas que también quisiera saber cómo realizaron en esas páginas de internet tan, tan interesantes, ¿no? Vi por ahí un satisfecho, ¿sí? Por parte de los trabajos de ustedes, se están poniendo al día. Yo sé que ha sido un poco complejo, pero veo en el centro de calificaciones que hay varios poco. Definitivamente sí me va a tocar para la próxima sesión que alguno de los voceros que elijamos mañana, recuerden que mañana los vamos a elegir, nos ayuden con esta parte o me ayuden con esta parte. Le doy permisos de moderador para que nos ayuden con la aceptación de los aprendices, porque sí me desconcentra bastante estar aprobándolos a cada uno de los que van llegando. Bueno, entonces nuestra sesión en línea de hoy se llama Cuadro comparativo de los sectores económicos, hablando de los sectores económicos en Colombia, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver una temática bien interesante, ¿cierto? Y ahorita vamos a hacer una reflexión de cómo lo podríamos hacer. Aquí me están diciendo que ya lo había hecho con la profe. Yo quiero ser Jonathan Castillo. Ok, listo, Jonathan. Antes de iniciar, entonces, Jonathan, ¿tú eres de qué ficha me recuerdas, porfa? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, Jonathan. De la 307-0332. Jonathan Castillo. Ok, listo, Jonathan. Yo creo que para la próxima, chicos, que titular
este es el momento, muchachos, para que nos colaboren con eso. Importante, ya como les estaba contando a sus compañeros al inicio, ya coordinación me dio la orden de que tenemos que tener ya un vocero. Bueno, no sé por qué ocurre esto, pero bueno, aquí ya estoy conectado y vamos a seguir. Bueno, este es el cronograma que nosotros tenemos para esta una fiel captura del cronograma que ustedes tienen en Sayuna, ¿cierto? Donde vemos aquí la evidencia que es una evidencia de desempeño, cuadro comparativo, clasificación de sectores económicos. Pero hoy vamos a ver vamos a ver más tema a partir de eso, ¿cierto? La guía de aprendizaje 2, que es la que estamos manejando, ¿cierto? Y aquí yo les quiero de proyecto que encierra todo lo que nosotros estamos viendo de evidencias para, digamos que para este corte que estamos haciendo, pues tiene que ver con lo que es contextualizar el flujo logístico, contextualizarlo, digamos, en todo su contexto, ¿no? Aquí hay una reflexión inicial y quiero que la leamos y pensemos, ¿cierto? Si es importante proyectar esos requerimientos de los clientes según métodos de compras y pronóstico, ¿sí? Yo quiero darle la palabra a ustedes y quiero que reflexionemos un poco sobre esta frase, ¿cierto? ¿Ustedes creen que es importante en nuestro contextualizar el flujo logístico, proyectar los requerimientos de los clientes según métodos de compras y pronóstico? ¿Creen ustedes que es importante desarrollar ese proceso? Pueden escribir en el chat o también pueden levantar la mano. Creo que aquí la tiene levantada Julio César. No sé si de pronto nos quiere aportar algo. ¿Creen que es importante? Si me alcanzan a escuchar, por favor. ¿Creen que es importante proyectar los requerimientos del cliente según métodos, compras y pronóstico? Julio César está ahí. Julio César levantó la mano. Julio César. Jonathan Castillos se está desconectando y se está conectando. Ramón David. Ramón, cuéntanos. ¿Qué me sacó? Me sacó de la sala. Okay. Ramón, ¿te parece importante lo que estamos preguntando? ¿Te parece importante proyectar los requerimientos de los clientes en cuestión de gestión logística? Jonathan Castillo, mientras Ramón arregla el micrófono. ¿Sí me escucha, profe? ¿Me escucha? ¿Sí Sí, me ahí oye, lo profe? estoy escuchando, Sí, sí, lo estamos escuchando. Ok, bueno, yo creo que es importante que se proyecten, digamos así, se haga el estudio de los clientes y poder ofrecerle, en el tema logístico, poder ofrecerle soluciones más óptimas y precisas. Ya, yo creo que en el mercado, llevándolo al mercado eh, que hoy día nos damos cuenta que si usted compra, si recurrentemente compra de pronto tenis o una clase de, de productos en específico, por lo general siempre vas a recibir recomendaciones sobre eso. Entonces yo digo que sí. Ok, muchas gracias por el aporte, claro que sí. Julio César está,
Profe, ¿puedo hablar? ¿Sí se puede hacer el aporte? Aló, 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 aló. Tengamos paciencia un Hola, profe, poquito, ¿me por escucha? favor. Sí, ahí lo escucho, ahí lo escucho. Vale, profe, o sea, en mi concepto, digamos, es completamente necesario, digamos, que el cliente tenga, digamos, o sea, genere confianza, digamos, en la cadena de suministro, porque digamos que si se hace un historial, el cliente puede, digamos, tomar la decisión y ver si el producto que él quiere, digamos, está interesado, tiene, digamos, alguna, ¿cómo lo puedo decir? Digamos, si es competente en el mercado, si tiene pérdidas, si tiene ganancias, si afecta, digamos, o sea, hay muchas definiciones, pero lo importante es crear la confianza en el cliente, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Gracias por el aporte, Jonathan, ¿cierto? Eh, y Julio César nos comenta que considerar conocer la demanda del mercado es vital para proyectarse como empresa, saber qué mercancías son de flujo constante. Muy bien, listo. Muy bien con estas apreciaciones de ustedes. Y se las decía porque precisamente nosotros eh, nos regimos por competencias, o sea, nosotros tenemos que desarrollar competencias del programa de formación, ¿sí o no? Y la competencia que está adscrita pues a esta actividad de aprendizaje se llama proyectar los requerimientos de los clientes según métodos de compras y pronóstico, ¿sí? Es decir, que tenemos que alcanzar a desarrollar esta competencia para esta actividad de aprendizaje, ¿cierto? Recordemos que la actividad de aprendizaje eh, está inmersa, todo esto que es transversal de todas las evidencias que estamos viendo. El resultado de aprendizaje, que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que es identificar el comportamiento de la demanda de acuerdo con datos históricos del mercado y nuestra evidencia, que es el cuadro comparativo de sectores económicos. Pero nosotros vamos a ir un poco más allá porque vamos a hablar del comportamiento del mercado, ¿cierto? Como nosotros lo estábamos hablando hace un momento. Permítanme que se están ingresando más compañeros de ustedes. Y para hablar del comportamiento del mercado, pues necesariamente tenemos que hablar de algo muy importante que se llama oferta y demanda, ¿cierto? Y para yo desarrollar una muy buena oferta, ¿cierto? Tengo que identificar una necesidad, ¿cierto? Tengo que identificar una necesidad. Y para identificar esa necesidad, yo tengo que preguntar cuál es el dolo, cuál es los requerimientos, como ustedes lo decían, o de algún segmento que yo ya haya visualizado, ¿cierto? ¿Y de qué se trata esto? Se trata de yo identificar primero esa necesidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que está insatisfecho y cómo yo puedo mejorar o solucionar ese problema que tiene ese segmento, ¿cierto? Y todo esto se hace con un objetivo importantísimo que es, como lo podemos ver acá, dar en el blanco de un segmento que previamente yo ya identifiqué, ¿cierto? Esto se le conoce, digamos que esto está muy, muy alineado a las características de los clientes y por eso tenemos que conocerlos muy bien, ¿cierto? Yo creo que esto es fundamental, siempre lo digo y este tema a mí me encanta porque es necesario conocer y caracterizar a ese segmento que yo ya identifiqué. ¿Cómo lo caracterizo? Pues de varias maneras. Yo tengo que conocerlo, tengo que conocer su cultura, qué piensa, qué quiere, qué desea, ¿cierto? Para poder, digamos que de alguna manera,
poder tener una muy buena oferta, ¿cierto? En el mundo que estamos ahorita globalizados, no es suficiente con hacer productos y servicios, ¿cierto? Sino que yo tengo que ir más allá y tener una propuesta de valor. Esto está muy alineado a lo que son las propuestas de valor y de alguna manera la misión que tienen las empresas, que de eso nosotros hablábamos anteriormente en la sesión pasada, y yo les decía, bueno, es importante conocer la misión y de ahí se desprende esa propuesta de valor, ¿cierto? Y esa propuesta de valor tiene que ir muy enlazada con lo que son esas características del cliente que yo identifiqué, ¿sí? ¿Para qué? Para al final yo poder hacer una oferta, ¿cierto? Una oferta valedera. Permítanme un segundo, muchachos, por favor. Voy a probar aquí a Julio César que se desconectó y a Néstor. Con ustedes. Y por otro lado, tener una buena demanda. Demanda en el sentido de que ese segmento quiere adquirir mis servicios o también mis productos. ¿Sí? ¿Cuáles productos? Los que en cada una de las empresas de ustedes pues estamos desarrollando, están haciendo y que hacen un andamiaje logístico para poder llegar al cliente, ¿cierto? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, digamos que aquí ya empiezan esas palabras de oferta y demanda a ser favor, alguien que tiene Profe, el tengo una micrófono, cuestión. por favor, apagarlo. ¿Puedo Y profe, empiezan estas tengo maneras una de cuestión. dividir. Profe, Claro, sí, sí, sí. Aló, ¿qué pasó? Ahí estaba quiero preguntarle algo. alguien tratando Soy yo, profe, de soy Jonathan. desarrollar. Soy Jonathan. Ok, Jonathan, ya. Sí, Quiero sí, sí, preguntarle algo. Jonathan. Lo que pasa es que hoy vi algo muy, hablando sobre, digamos, la confianza del cliente y sobre la oferta y demanda, ¿no? Entonces resulta que yo vi hoy las noticias en Estados Unidos que decían sobre, digamos, sobre lo que está haciendo Trump con los aranceles. Entonces, él le impuso, digamos, aranceles a muchos países, pues obviamente porque él quiere recuperar, digamos, la economía de ellos, pues de una manera bastante fuerte, ¿no? Pero hoy estaban hablando en el Senado y decían senadores de allá que eso afectaba a la cadena de suministro bastante. Entonces yo pienso, o sea, realmente eso le agrega algún valor, digamos, positivo digamos, a los clientes, porque créanme que lo único que hace eso es que la gente tenga desconfianza y el mercado bursátil más la cadena, ni la cadena de suministro, como lo dijeron, la gente estaba con miedo porque no sabían si invertir. ¿Usted qué piensa de eso? Pues es que eso depende del punto de vista del que lo mire, ¿sí? Porque si nosotros vamos a hablar de las personas o de, digamos, el mercado que está en Estados Unidos, pues el impuesto y el arancel tiene solo, digamos que un motivo de hacerlo y es proteger la economía local. En este caso, pues la economía de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí sí es un debate muy grande porque es como en, no sé, como aquí hiciéramos alguna política y nosotros lo podemos ver. De hecho, pasó acá en Colombia, ¿no? Cuando nosotros estábamos en 1990, de alguna manera, digamos que nos lanzamos a un mercado más globalizado, ¿cierto? Nosotros teníamos también una política proteccionista, ¿cierto? Que venía del anterior gobierno. Y recuerden lo que pasó, ¿cierto? No estábamos muy globalizados. Recuerden que muchas empresas quebraron en ese año, de hecho también algunos bancos colombianos. Entonces, digamos que eso sí depende del punto que nosotros lo queramos ver. De pronto para él sería bueno, pues porque obviamente era tratando de proteger esa economía que tiene local, pero
pues a nosotros o de pronto a alguien que esté Profe, pero exportando recuerde, profe, pero a recuerde que Estados la Unidos, pues mayoría, ahí la sí se va a mayoría, ver afectado, ¿no? profe, pero recuerde que la mayoría, digamos que o sea, Estados Unidos no depende de sí mismo, porque la mayoría, digamos que la metalurgia y todo es en China, mucho de lo que ellos tienen es, digamos, son importados. Sí, Incluso claro. el iPhone, hasta pues voy a hacer un paréntesis de algo, ¿no? Las mismas telas que están hechas, las gorras de ese man, están hechas en China. Entonces digo yo que es completa, y eso es una cadena de suministro, Sí, porque obviamente generó un empleo, se generó un empleo para crear la esas, manufactura. exactamente. Entonces yo pienso que eso afecta mucho, digamos, yo sé que no viene al caso por los que estén Claro, pensando, no viene al caso, ¿no? Pero digamos que si se aplicara en Colombia sería algo muy complicado, ¿no? sí, claro, claro. O sea, es que digamos que sí, eso depende de varios factores y lo que vos dices es cierto. Aunque Estados Unidos, digamos que en el caso, digamos, de lo que hablas de China, pues ellos tienen sus empresas, la manufactura es de China, eh, que tienen como una logística ahí que no les impide y que obviamente ahí, digamos, son empresas de Estados Unidos las que están haciendo, en ese caso de pronto no se vería tan afectado, ¿sí? Pero obviamente, claro, o sea, obviamente, eh, pues es bien complejo el tema, porque sí, la inversión extranjera también va a pensar, uy, yo como que voy a pensarlo dos veces para exportar a Estados Unidos y que pues bueno, exportar a Estados Unidos no es así tan fácil tampoco, ¿no? Porque aunque nosotros somos los socios comerciales de ellos tienen bastantes requisitos, digamos que le ponen a los colombianos para desarrollar algún evento comercial con alguna empresa, ¿cierto? Si nos damos cuenta, ellos sí son bien exigentes de pronto con esos requisitos de entrada, esas barreras de entrada que le colocan a los productores colombianos. Pero sí, definitivamente, digamos que es un debate ahí, es un debate porque mmm, siempre, siempre que pasa eso, algunas personas se van a ver beneficiadas y otras no, ¿cierto? Entonces hay unos que van a perder y hay otros que pues van a ganar, pero siempre va a ser así. Esas políticas arancelarias, nomás lo vimos y pues ya para de pronto no desviarnos tanto del tema, hace unos días, esos temas son interesantes, cuando eh, él de alguna manera amenazó, ¿cierto?, al gobierno colombiano con subir esos aranceles. Entonces, fíjense cómo se comportó el mercado, fíjense en cómo eh, todos estos mercados emergentes y también, digamos que los mercados financieros empezaron a volatilizarse, ¿no? Por todas esas noticias que de alguna manera impactan esos mercados, ¿cierto? Gracias por el aporte, Jonathan. Eh, Continuando con este tema tan importante que es de la oferta y la demanda, ¿cierto? Acá algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando hay oferta y demanda es cuando ya nosotros podemos decir que hay un mercado, ¿cierto? Y cuando hay un mercado, ¿cierto? Es cuando nosotros ya podemos hablar de desarrollarlo de alguna manera entre esa segmentación, primero de alguna manera regional, ¿cierto? Porque ya, digamos, como lo podemos observar acá, como que se va disminuyendo, si lo vemos, disminuyendo hasta llegar a ese segmento pequeño que yo tengo que ya caracterizar de manera fluida. Para que todo esto funcione, de alguna manera, pues se tienen que encontrar unas fuerzas que vamos a ver ahorita más adelante, ¿cierto? Esas fuerzas económicas funcionen entre lo que es la oferta y la demanda, ¿sí? Esto acá es importantísimo, estas dos palabras que salen acá, ¿cierto? Porque es lo que de alguna manera depende de que ese mercado requiera esa cantidad y ese precio en servicios o productos, ¿sí?
digamos que el precio es determinante para que ese mercado también funcione y la cantidad pero la cantidad de qué, la cantidad de demanda que tengamos ahí en el mercado. Estas dos fuerzas son muy importantes, lo vamos a ver un poco más adelante, pero definitivamente este gráfico que les muestro acá, muchachos, es supremamente importante, ¿cierto? Porque a partir de lo que nosotros tenemos acá con el mercado, ¿cierto? Va a salir un elemento importante que se llama el marketing, ¿cierto? Y el marketing no es otra cosa que un plan de mercadeo, ¿cierto? Ese plan de mercadeo que yo tengo que desarrollar, ¿cierto? Y que son esas estrategias empresariales que buscan un objetivo comercial, y el objetivo comercial pues es vender de alguna manera. Pero el marketing tiene 5 elementos importantes, ¿cierto? 5 elementos importantes. Entre ellos es que yo debo hacer un análisis importante de la situación de la empresa, es decir, yo le tengo que tomar una foto al desarrollo de la empresa y ver ese análisis real en el momento presente de cómo está la situación de la empresa en su entorno, ¿cierto? Y más que su entorno, por dentro de la empresa. Recordemos que en el entorno empresarial podemos hablar de lo que es la parte interna de la empresa y la parte externa, ¿cierto? La parte externa sería todo lo que está afuera, ¿cierto? Que me puede impactar, hablando de pronto de las amenazas en un DOFA, ¿cierto? Recordemos el DOFA. De las amenazas y de las oportunidades, que es lo que me puede impactar positiva o negativamente, ¿sí? Y lo que está por dentro, ¿cierto? Que yo tengo que analizar qué son esas fortalezas y esas debilidades, ¿cierto? Plantear esas estrategias y esos objetivos a partir de ese análisis, y de ese análisis que nosotros hablábamos, ¿cierto? Y esos objetivos que tienen que ver para hacer una buena comunicación. Permítanme un momentico, por favor, muchachos, que estoy acá aprobando a Steven y a Francisca. Ya, permítanme un segundito. Y a Néstor. Ok, bueno, listo. Entonces, primero analizo la situación de la empresa y planteo esos objetivos y esas estrategias que nacen desde esa misión que hablábamos ahorita. Miren que todo eso está encadenado, ¿cierto? Que nacen desde esa misión, y que esos objetivos yo tengo que tratar de comunicarlos. Por eso se llama esto marketing, porque la idea es que yo lo pueda comunicar a quién, pues a ese segmento que yo ya identifiqué anteriormente. Y por eso es el paso siguiente, que se llama segmentación, para poder yo desarrollar. Algo que también tengo que tener en cuenta es la competencia de mi empresa, ¿cierto? La competencia de la que nosotros tenemos. Y claro, o sea, digamos que acá es importante ver en qué estado estoy yo, ¿cierto? En qué estado está esa competencia, si la competencia es agresiva, si no, esto podría convertirse también de pronto de alguna manera en una amenaza a largo plazo, ¿sí? Hablando, digamos, del DOFA que estábamos mencionando hace un momento. Y por último, la implementación y el control de toda esa estrategia que nosotros estamos desarrollando para tener un buen marketing, ¿cierto? Que es ese plan de mercadeo para poder yo comunicar, ¿sí? Y obviamente transportar a mi cliente final esos productos o esos servicios que yo estoy ofreciendo. Hablando pues de esa oferta y de esa demanda también, ¿cierto? Acá nosotros tenemos, digamos que entre esas variables que hablamos acá del marketing, ¿cierto? Hablamos de una que se llama el marketing mix, ¿cierto? Muy conocido. Y acá, pues, bueno, esto tiene varios nombres, ¿no? Acá a veces le colocan las 4P, hay en algunos, de pronto, libros o documentos o de pronto páginas, pueden encontrar también las 8P, la otra hay uno que decía las 16P, ¿cierto? Pero más conocido como las 4P, que es el marketing mix, donde
fluctúan estos 4 elementos súper importantes, que es precio, promoción, producto y plaza. Acá le coloqué distribución, pero para que lo tengamos más claro, ¿cierto? Y para que sea un poco más fácil, pues podríamos colocarle también acá plaza, para que sean las 4P y poder, digamos que mencionarle de una manera más fácil. El precio, digamos que este marketing mix es interesante porque el precio va centrado en el producto, pero más que centrado en el producto, va centrado en el valor que ese cliente o ese segmento percibe por ese precio que yo estoy dando, ¿sí? Es decir, aquí no tanto el precio en pesos, sino el precio desde la mirada más de ese segmento, de ese valor que él percibe, ¿cierto? Y que está dispuesto a pagar por ese bien o por ese producto, bien o servicio o producto, ¿cierto? Y aquí podemos ver varios ejemplos, de pronto los ejemplos de las marcas un poco más costosas, ¿cierto? De pronto Apple o de pronto estas marcas de lujo, de los clientes que están dispuestos a pagar ese valor, digamos que ya no se habla tanto de precio, sino de ese valor por la adquisición de ese producto. ¿Me están escuchando, muchachos? Me está saliendo aquí un... Aló, aló, aló. ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? Sí, Indíquenme. señor. Ok, ok. Bueno, estoy aquí probando a Janet y se están saliendo muchos porque creo que la conexión está un poco... Pero esa es la conexión de ellos también. Ok, estábamos con el precio, el producto, digamos, dimensionando esas bondades que tiene el producto. Ustedes se dan cuenta ya como que todo este marketing mix va muy, muy alineado al segmento que se escogió anteriormente, ¿cierto? Que vimos cómo se escoge para desarrollar ese bien o servicio, ¿sí? Igual esa promoción que va a ser esos canales de comunicación, cómo me voy a comunicar con el cliente a través de ese marketing, ¿cierto? Y la mejor manera es, miren que todo esto tiene que estar encadenado desde los objetivos, conocer a mi cliente para poder comunicarme de la mejor manera, ¿cierto? Y que esa comunicación, eso que yo invierto en este marketing, porque acá se invierte muchos recursos económicos, pues me funcione, ¿sí? Y la plaza, que acá dice distribución, que también es plaza, pues es donde yo voy a comercializar ese producto bien, ¿cierto? Aquí digamos que podemos hablar que esto ha tenido una transformación importante a lo largo de los años, ¿cierto? Porque antes se hablaba de que la plaza era el local o era de pronto ese sitio físico donde yo vendía mi producto o prestaba mi servicio, pero nos damos cuenta que con digamos, con esta globalización, con la revolución digital, la inteligencia artificial y con todo esto, que estas nuevas tecnologías que han salido, pues nos damos cuenta que no es necesario tener de pronto un local, que de pronto no es necesario tener algo físico, sino que yo puedo tener también mi producto en stock, puedo, lo que nosotros puedo de pronto también de alguna manera tener una página web, también se podría tener y por medio de esa página yo hacer ese canal de distribución, ¿cierto? Entonces miren que todos estos puntos son supremamente importantes. La idea es que nos quedemos como con el concepto, porque pues si ustedes lo van a buscar, de verdad que van a encontrar mucha bibliografía de este tema. Y pues la idea es que nos quedemos con el concepto de lo que significan esas 4P. ¿Listo? Entonces, hablando de esas 4P, de ese marketing que veníamos acá nosotros encadenados, de ese variable que salió del mercadeo de marketing mix, ¿cierto? Entonces hablamos de esa demanda, ¿cierto? Permítame un segundito, por favor, por favor. Voy a probar aquí a Julio. No, algo está pasando ahí. Hablamos de una ecuación, ¿cierto? Una ecuación que nos sirve para
nosotros establecer esa demanda potencial, ¿cierto? Muy seguramente ustedes de pronto, algunos de ustedes de los que está acá, en algún momento tendrá que ser la etapa productiva, si no se puede desarrollar de pronto esa etapa productiva en uno de las alternativas que nosotros tenemos, pues muy seguramente le tocará hacer proyecto productivo. Y en el proyecto productivo empezamos con una idea de negocio, ¿cierto? Y desde esa idea de negocio muy relacionada con lo que es la demanda potencial. ¿La demanda potencial de qué? Pues de eso que yo estoy ofreciendo, ¿cierto? O de eso que mi empresa está ofreciendo y que es importante que yo como coordinador logístico lo entienda, ¿sí? Obviamente. Esa demanda potencial, ¿qué quiere decir? Aquí, digamos, en este caso, es una ecuación, ¿cierto? Donde Q es esa demanda potencial y acá Q va a ser igual, ¿cierto? Al número, a N, N por P por Q, ¿cierto? Donde N es el número de compradores posibles, ¿cierto? Que tiene mi producto o servicio en un determinado mercado. Si yo quiero sacar esta demanda potencial de pronto de algún producto o de algún servicio, yo tengo que establecer esas métricas desde ese nicho, ¿cierto? Desde ese nicho donde está mi producto, ¿sí? O sea, no lo puedo mezclar. Y para establecer esa demanda potencial, ¿cierto? Yo multiplico ese número de compradores por P, que es el precio del producto o del servicio. Este precio es como un precio promedio. Primero hay que sacar como la métrica de los precios. Obviamente va a ser de mi producto que yo estoy estableciendo, mi servicio, ¿cierto? Voy a sacar todos los precios, los multiplico primero, los divido en el número digamos, de pronto de empresas que están desarrollando ese mismo producto para establecer más o menos un promedio de ese precio, ¿cierto? Y después lo multiplico por la cantidad de promedio de consumo per cápita en el mercado de mi producto o de mi servicio, ¿cierto? Ustedes dirán, bueno, ¿yo cómo sé cuál es la cantidad promedio del consumo per cápita del mercado? Pues nos tendríamos que ir a las estadísticas del DANE, buscar por sectores, que es lo que nosotros vamos, o de pronto ustedes van a investigar un poco más adelante, ¿cierto? Y establecer primero cuál es el sector, ¿cierto? Y de ahí, por la los datos estadísticos, mirar cuál es ese promedio de consumo per cápita, ¿cierto? Ese promedio de consumo per cápita, pues, es el promedio que tiene esa demanda, ¿cierto? Es decir, cuánto consumen mi producto, es un promedio o mi servicio en el mercado, ¿sí? Esta cuestión es importante para nosotros determinar esa demanda potencial, por eso se las muestro acá, se las dejo para que la tengan ahí en sus apuntes y le quieren tomar de pronto una captura, sería interesante. No sé si de pronto hasta aquí hay alguna pregunta. A preguntarles si de pronto hay alguna duda hasta acá, y mientras eso voy aquí a probar algunos compañeros que de pronto se han desconectado. ¿Me escuchan, muchachos? Mauricio Palacios está ahí, ¿me escucha? Profe, sí, señor, sí se escucha perfectamente. Hay algunas personas que no he podido vincularlas, no sé por qué me pasa esto. Voy a tomar un pantallazo aquí a esto, listo. Bueno, de esta demanda potencial, digamos que los mercaderes nos hablan de una pirámide de Maslow, de Abraham Maslow. Fue una persona que se dio cuenta que de alguna manera nosotros estamos regidos por algunas necesidades y por esas necesidades que nosotros consumimos y de alguna manera esa demanda de esos productos aumenta, ¿sí? Esto es importante que de pronto nosotros lo tengamos en cuenta
Creo que de pronto ustedes ya lo habían escuchado en algún momento. Es bien conocida la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, ¿cierto? Y acá digamos que yo quise como poner estas necesidades, y si nos damos cuenta, cada una de estas necesidades pues hace parte de esta pirámide, ¿cierto? Pero yo quería, o yo quiero que ustedes me digan cuáles creen que van acá al inicio, a la base de la pirámide. Las necesidades del amor y de esa pertinencia, de ser amados y de amar, necesidades de autorrealización, necesidades de estima o necesidades de seguridad. Están las fisiológicas. ¿Cuáles creen que van acá? Las fisiológicas. Porque uno lo que atiende primero son las necesidades básicas, sí, claro, vivir y demás. Luego el Estado te debe brindar la seguridad. Después siguen las necesidades de seguridad. Y ya luego estarían las de... que es como lo externo que te refleja la sociedad, y la estima y demás se va creando con los principios y valores en el lugar de donde yo me voy desarrollando. Y ya autorrealización es como ya los proyectos personales de cada individuo. Pero recuerda que si en la crianza primero sale del hogar, ¿no? Entonces primero es la necesidad de amor y pertenencia y luego la autorrealización, cuando uno sale ya a estudiar, ¿no? Sí, claro, por eso yo dije necesidades fisiológicas, yo fui escribiendo cada uno. No puede haber, no puede haber la estima si no hay el amor. Por eso dije, básicas en qué sentido, que el Estado, que es donde estamos, porque esto, la pirámide de Maslow es muy acomodada a lo que debe el Estado a través de actividades, proporcionarle a cada individuo. Desde el momento en que usted nace, independiente del lugar en Colombia donde usted esté, debe de garantizar las necesidades fisiológicas, las necesidades básicas. Por eso está la institucionalidad. El amor, si usted de pronto no tiene un hogar, para eso están los hogares de paso, para eso está bienestar, para brindarte amor. En ese proceso vas generando también una autoestima y posteriormente vas formando tu proyecto de vida, y ahí es donde ya entran las necesidades propias, lo que usted quiere, lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos, es una autorrealización. Gracias. Ok, sí, la última es la autorrealización. Muchas gracias. ¿Quién habló que no me salió acá? Juliet. Gracias. Es que, bueno, estamos acá, todos aquí de nuevos, mirando cómo nos funciona esta herramienta. Definitivamente miren que todo vamos acá como en una cadena, ¿cierto? Desde que estábamos hablando nosotros del marketing, la demanda, nuestra ecuación para saber nosotros cuál es la demanda potencial de mi producto o servicio, y muy, digamos que alineado con lo que son esas necesidades que pintaba pues Abraham Maslow hace mucho tiempo, ¿cierto? Y que, bueno, de esto también hay muchos debates, que faltan algunas, que no sé qué, pero digamos que este es como el que más nosotros conocemos, ¿cierto? Y al que más le tenemos que como que apuntar, ¿cierto? De alguna manera también se puede relacionar cómo esas empresas o cómo de pronto la empresa en la que usted está en este momento, pues de alguna manera ubica estas necesidades, ¿cierto? Lo plasmamos acá porque nosotros estamos hablando de esas necesidades desde la diapositiva número 2, ¿cierto? Entonces, de alguna manera de pronto esas empresas empiezan a fijarse en esta pirámide para que ellos puedan desarrollar esos productos y esos servicios acorde a lo que estamos acá necesitando, ¿cierto? Como personas. Entonces, desde esas necesidades básicas, ¿cierto? Hasta esas necesidades de seguridad, de estima, de amor y de pertenencia, para llegar al final a esa autorrealización, ¿sí? Entonces, digamos que lo que quiero que veamos aquí es como, de alguna manera, ver
esa pirámide como algo más que siempre nos lo han mostrado, sino como de pronto cómo esas empresas se pueden nutrir también de esta pirámide. Bueno, acá hay algo importante hablando de esas necesidades, ¿cierto? Y es esa demanda de bienes de una manera ya más intermediaria, que también las necesitamos, pero que son esos bienes que no son el producto ya como tal hecho, ¿cierto? Sino que también se necesitan para desarrollar ese producto y ese servicio. Entonces aquí entran como esas materias primas, combustibles que yo necesite de pronto para prestar un servicio, ¿cierto? Útiles de oficina, etcétera. Estos bienes intermediarios son también bien interesantes, son también bien importantes y no los podemos obviar, ¿cierto? De alguna manera esa proyección que se hace de ese mercado, ¿cierto? Para yo poder cómo establecer cómo puede ser esa oferta, ¿cierto? Digamos que de alguna manera hay tres tipos de esa proyección. Ahorita vamos a ver de pronto otras fuerzas muy importantes, pero hay tres tipos de esas ofertas en cuanto a esa proyección de esa demanda, ¿sí? Si nosotros analizáramos cómo puede ser esa proyección, podríamos hablar de esa oferta competitiva de mercado libre que es, digamos, la que uno esperaría que hubiera casi siempre, ¿cierto? Donde esos productores o esos prestadores de servicios encuentran unas circunstancias de libre competencia, digamos que a lo largo de donde ellos están ofertando esos servicios o esos bienes, ¿cierto? O esos productos. Hay una que de pronto no es como lo ideal, pero que se ve mucho. Y creo que ustedes de pronto se han dado cuenta que tal vez de pronto en el país lo podemos observar en algunos sectores, ¿no? Pero digamos que acá esa oferta oligopólica, digamos que es una donde el mercado está controlado por unos cuantos productores que son los que tienen esa fuerza, ¿cierto? Y que de alguna manera ellos siempre son los que van a determinar el precio, primero que todo, que es lo que más nos duele, ¿cierto? Y la oferta también. Entonces aquí nosotros hemos visto varios ejemplos aquí en el país de este tipo de oferta, y pues es desventaja, ¿sí? Con de pronto esas personas que entran al mercado y para ellos obviamente va a ser una barrera de entrada. Y acá digamos que podemos hablar de unos cuando, digamos que unos cuantos productores o prestadores de servicio determinan la oferta de los precios. Normalmente creo que aquí quedó igual. Bueno, aquí hay un ejemplo. Hay uno donde los que tienen la fuerza no son los productores, sino los que nosotros, digamos, ¿cierto? Y aquí podríamos hablar de las fuerzas, no sé si de pronto ustedes han escuchado hablar de las 5 fuerzas de Potter, ¿cierto? Que es un economista, en las que nos expresa como esta teoría, ¿no? Entonces, digamos que a veces de pronto los proveedores son los que tienen esa fuerza, ¿cierto? Entonces los proveedores cuando tienen esa fuerza pues son los que indican cómo se va a mover, digamos que el mercado. Entonces por lo menos si yo tengo, no sé, una empresa de algún producto, ¿cierto? Pero ese producto yo necesito una materia prima y esa materia prima es muy escasa, entonces ahí sí podemos ver que los proveedores tienen la fuerza en ese caso, ¿cierto? En ese caso están en desventaja los productores
porque los que ponen de alguna manera ese ritmo en ese precio, pues entonces son esos mismos proveedores, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Pues que hay también una desventaja, no es el escenario ideal, ¿cierto? Porque hay poquitos proveedores y de pronto muchos productores, entonces esa fuerza está desequilibrada. Miren que hay una balanza en la que yo quiero mostrar que esto siempre tiene que estar un poco balanceado para que haya la libre competencia, pues, ¿cierto? Hay otra fuerza, ¿cierto? Que es la fuerza donde la tienen los compradores, ¿cierto? Entonces hay mucha oferta y poca demanda. No es el escenario porque entonces los productores entran en desventaja, ¿cierto? De pronto sí nos hemos dado cuenta en algunos productos donde hay mucha demanda, ¿cierto? Hay mucha demanda y entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando hay mucha demanda los precios empiezan a bajar porque hay poquita, al revés, cuando hay mucha oferta, ¿cierto? Hay mucha oferta de productos y servicios y hay poquita demanda, entonces los precios empiezan a bajar porque pues no hay muchos compradores, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, con toda esa demanda que existe, ¿cierto? Entonces, pues se hace una desventaja hacia los productores, ¿cierto? Y a veces, digamos que la fuerza está del lado de los productores, que es cuando los productores tienen, digamos, esa ventaja de poder subir los precios, ¿cierto? Y hay poquita oferta, ¿cierto? Como hay poquita oferta, ¿qué pasa cuando hay poquita oferta de algún bien? Nos dimos cuenta de pronto hace unos años cuando Colombia pasó por una crisis bueno, hace unos años no, hace unos meses también, cuando ustedes se dan cuenta de pronto que hay escasez de cualquier producto, la canasta va a subir, ¿cierto? Permítame un segundito acá, por favor, que estoy aprobando a Cristian Camilo. Entonces, es bien interesante ver este equilibrio de fuerzas, ¿cierto? Entre lo que es la oferta y la demanda, entre lo que son los actores de todo lo que el mercado, hablando de compradores, hablando de productos sustitutos. Recordemos que el producto sustituto es el producto que de alguna manera cumple alguna función parecida al producto primario, pero es un poco más económico, ¿cierto? Y todas estas fuerzas, digamos que están en constante dinámica, ¿cierto? Dependiendo del mercado que estemos nosotros observando. Entonces, vemos cómo esas fuerzas de equilibrarse, ¿cierto? Las fuerzas, digamos, de los proveedores, de los compradores, de los productos sustitutos y de los compradores. Bueno, listo. Acá, muchachos, yo creo que ya para terminar, vamos a observar algo de lo que es los sectores económicos y esto es lo que nosotros vamos a tener que desarrollar, ¿cierto? Para la evidencia. Pero es importante que esta información la saquemos de esos sectores económicos de nuestro país, ¿cierto? Que es el país donde nosotros estamos y que es donde nosotros tenemos que ser, digamos que esos coordinadores logísticos para conocer bien esa malla vial de Colombia y de todo lo que nosotros observamos acá. Acá, según el DANE, nosotros tenemos 5 sectores económicos, ¿cierto? El sector económico de comercio, ¿sí? Que se dedica a la comercialización de bienes, ¿sí? O servicios también. Industrial, que se dedica a la producción de manera masiva de productos y servicios, es decir que acá este sector de comercio pues solo va a comercializar, ¿cierto? Industrial, pues que tiene que ver con todo lo
la industria, y es que produce, ¿cierto? Que forma un producto y que hace otro producto distinto a partir de esa materia prima, de servicios, que es la prestación de un servicio, un hotel, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Los servicios también educativos, de construcción, que se dedica, pues, como su nombre lo indica, a la construcción de ingeniería civil y que tiene que ver con arquitectura, y el transporte, ¿cierto? O sea, el sector del transporte. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, a mí me gustaría que ustedes identificaran, pues yo creo que la mayoría está trabajando, ¿cierto? Digamos en qué sector está ubicada mi empresa, ¿cierto? O sea, si preguntáramos de pronto a Jonathan, que está activo, o a Daniela Ballesteros, si de pronto está trabajando, si les preguntara, bueno, ¿en qué sector está su empresa? La empresa donde usted labora, Jonathan. O Profe, Daniela. no se escucha. Aló, aló, aló. Se está interrumpiendo, Es que no está. se escuchó la pregunta que hizo. No se escuchó la pregunta. Ok, ¿ahí me están escuchando? Sí, señor. No sé qué voy a hacer aquí para... Sí, señor. Ok, simplemente lo que les estoy diciendo es que cada uno de ustedes, ¿sí? De la mayoría de las personas que están trabajando, pues vayan ubicando en qué sector se encuentran y en qué sector se encuentra la empresa donde ustedes laboran, ¿sí? Es como simplemente una pregunta personal. Ya les voy a mostrar de qué se trata la evidencia. Estamos viendo ahí, muchachos, es que yo no sé qué está pasando acá. ¿Estamos viendo ahí? No, profe, no se ve nada. No, profe, no se oye nada, no se ve nada, perdón, no se ve. Ok. No se preocupen que ahorita voy a mostrarles desde el mismo Sayuna. Hoy presenté un poco de interferencias Sayuna, pero bueno, ahí estamos. Tranquilos que ahorita ya les voy a compartir. Muchachos, algo importante que tenemos que tener en cuenta, no sé si ustedes les han hablado del instrumento de evaluación, y tenemos que ir pensando también en el proyecto formativo. La próxima sesión que tienen ustedes con la instructora María del Pilar, vamos a ahondar un poco más sobre ese proyecto formativo, ya pensando de pronto en sus empresas, ¿cierto? Y poder aplicar esas competencias que nosotros estamos viendo en el programa de formación. Voy a intentar compartir. Permítame un segundito. Es que esto está un poco... Voy a compartir toda la pantalla. Ahí estamos viendo. Profe, ahora sí. Bueno, listo. Vamos a hacerlo así porque se nos... Estamos viendo Sayuna, ¿cierto? ¿Cierto? No, señor. No. Profe, ya se ve la página de Sajuna. La plataforma, sí. Vale. Bueno, esperemos a los que de pronto... Es que con ese
Con ese internet a veces puede que sean ustedes y puede que sea también el mío, ¿no? Bueno, este es el cuadro comparativo de la clasificación de sectores en Colombia. Y acá ustedes pueden ver el instrumento de evaluación, muchachos. Y ese instrumento de evaluación, si lo podemos observar y si quieren yo se los comparto después, es acá, digamos que nos da las variables de lo que se espera de la evidencia, ¿cierto? De lo que se espera de la evidencia. Y nuestra evidencia es simplemente hacer el cuadro comparativo de los distintos sectores económicos de Colombia, ¿sí? Vamos a hacer un cuadro comparativo de estos 5 sectores que estamos observando acá, y lo que se espera es que como que establezcamos las diferencias y características de cada uno de ellos, ¿sí? Eso lo podemos hacer en un cuadro en Excel. Obviamente, por favor, muchachos, es importante que le coloquemos, digamos, si ustedes lo van a hacer en Excel, pues una portada con sus nombres para saber quién fue el que hizo el trabajo, ¿cierto? Y hagamos, digamos que establezcamos ese cuadro comparativo entre estos sectores de Colombia. Van a encontrar mucha información. Tratemos de que sea de fuentes confiables, ¿cierto? De páginas de pronto del gobierno, como el DANE, para que tengamos una información más precisa, ¿sí? Y listo, eso es lo que tenemos que hacer, muchachos. No es más. No sé si de pronto hay alguna duda. Quería mostrarles acá la... Voy aquí aquí al para mirar si de pronto tenemos alguna duda o alguien me está escribiendo algo. Miren que aquí no me dejan aprobar. Muchachos, ¿tienen alguna duda? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Aló, aló, aló. Bueno, chica. Todo claro, profe, mi parte, pero falta ver los compañeros para ver cómo nos organizamos todos para comprender mejor. Uy, no. No escucho bien. Aló, aló, aló. No. Aló, 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 aló. Por mi parte, no entendimos muy bien lo de la evidencia. Muchachos, no los escuché bien, por favor, ¿me repiten? Aló, 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 aló. Profe, hay problemas porque la mayoría de los compañeros no ha podido entender la evidencia por la intermitencia de la comunicación. Entonces, si es posible que nos la pueda, digamos, repetir nuevamente, porque hay unos que no entienden, profe. Y incluso, pues sí, hay duditas también, sí, señor. Bueno, listo. Primero que todo, sí pregunto si hay dudas de los temas que nosotros vimos ahorita. Y ahorita les mostramos la evidencia. ¿Listo? Este chat no me está sirviendo, por Dios. Voy a enviar al WhatsApp el chat de la lista, muchachos, porque por acá dice Dani que lo sacó y no lo dejó volver, se desconecta mucho. Sí, esto se está desconectando mucho. No me dejó. Ah, sí. Muchachos, miren por favor, si me... No, profe, definitivamente no se oye, se pierde la comunicación.
Aló, aló, ¿me escuchan? Aló, 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 aló. Oye, aquí estamos, aquí soy, sí, pero ¿será que hay unos que se habrán desconectado? No, hay algunos que están ahí. Espérenme un momentico, que mi computador se... sí, claro, se desconectaron varios. Bueno. ¿Pero ahí me están escuchando? Sí. Sí, profe, sí, sí, señor. Señor. Ok, bueno. Voy a mostrarles la evidencia para que ustedes la puedan ver. Permítanme un segundito. Proyectamos. Bueno, creo que estamos viendo la evidencia. No, profe, no se ve nada. Profe, la página aparece en blanco aparece la página. Voy a intentar otra vez. Espérate, voy a compartir. No, Dios mío. Creo que no vamos a seguir utilizando esto. Presentó mucho problema. Voy a tratar de proyectarla nuevamente. Por Dios, ¿esto qué le está pasando? Ahí ya la estamos viendo. Sí, señor. Sí, Señor, sí estamos se viendo ve, sí, ya se ve la evidencia, ya se ve. Bueno, listo. Esto fue lo que nosotros hicimos en esta guía de aprendizaje y nuestra evidencia simplemente es desarrollar el cuadro comparativo de la clasificación de los sectores económicos. ¿Sí? Acá lo único que tenemos que hacer es hacer el cuadro comparativo de los 5 sectores que acabamos de ver, como las características, ¿cierto? Para saber en qué se diferencia cada uno de qué. Y lo único que tenemos que entregar es ese cuadro. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, señor, sí se escucha. Lo único que tenemos que hacer es un cuadro que lo pueden hacer en Excel, simplemente un cuadro comparando los 5 sectores económicos del país. Así de sencillo. ¿Cuáles son las características de cada uno y cuál es, digamos, en qué se diferencia? Es un cuadro comparativo simplemente.
Eso es lo que hay que hacer, muchachos. Nada más. No sé si tienen de pronto alguna duda. Aló, aló, aló. Profe, pues ahí me preocupa es los compañeros que se fueron, que de pronto ellos no van a entender, digamos, digamos qué va a pasar, porque como ellos pensaron que se había acabado la clase por la desconexión, pues digamos que eso es lo que me preocupa, que de pronto ellos no van a entender y vayan a perder No, yo les envío lo que les estoy presentando ahorita, que es lo que tenemos que hacer. Y les voy a escribir por el WhatsApp lo que tenemos que hacer de la evidencia. Creo que aquí hay 10 aprendices en sala. Creo que no vamos a volver a utilizar esto. Ustedes que dicen, no sé. No me gustó mucho. No, profe, mejor sigamos usando el Teams, mucho más fácil. Esto es muy complicado, parece como si estuviera uno trabajando con un walkie-talkie. Sí, lo querían